Que realmente lea así. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase, ¿ya? Y esperamos los 5 minutos, son las 8:05. Por favor, para esta clase he mandado un archivo a los grupos de WhatsApp. Quiero que me confirmen si todos han recibido y han podido descargar el archivo, porque con ese archivo es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Sí se ha logrado descargar, profesor. Ok, ¿alguien ha tenido inconvenientes en descargar? Que levante la voz, por favor. A ver, Kevin dice no le llegó. Kevin, ¿tú estás en los grupos de WhatsApp? En los grupos de WhatsApp es, ya Kevin, si estás en el grupo, por favor, fíjate o actualiza tu WhatsApp. Ahí se ha enviado el archivo. Ya, entonces, a ver, por favor, ahí revisen el grupo de WhatsApp. Sí, Arturo. Arturo, tienes levantada la mano. Decía que no me ha llegado ese archivo, ¿no? Porque parece que no estoy integrado en el grupo. Lo mismo sucedió la semana antepasada, me parece. Ya, ok, ok, Arturo. A ver, entonces, No sé si me reincorporan al grupo y ahí lo...
Sí, pero ahí yo no soy el encargado de los grupos. Ahí por favor si podrías escribir a dirección académica tal vez para que te Ya, puedan incorporar. ya, Ya, perfecto. Gracias. por ahora, Arturo, yo te voy a enviar el archivo, ¿ya? Ya, está bien. Ya, hay dos grupos de WhatsApp A a los ver, que he enviado eh, los archivos. Ya, en todo caso, si alguien más no lo tiene, me escribe su número acá en el chat y yo, Arturo, por favor, déjame tu número en el chat ya, perfecto. y Kevin también, por favor, déjame su número en el chat para poder enviarles. Ya, a Ahí ver, está, gracias. A Kevin, ver. Ujú. a ver, Arturo, también. Ya, y hay alguien más, otro Kevin. Ya, a ver, ya le he enviado a todos los que me han dejado su número. Entonces vamos a comenzar con la clase. Ya, esta primera parte va a ser teórica y después entramos a la práctica, ¿ya? Porque es importante que ustedes entiendan los conceptos. En esta segunda sesión, ya lo que vamos a ver es más o menos organizarnos en todos los datos que podemos recoger del macizo rocoso, más precisamente de las discontinuidades del macizo rocoso. Lo que vamos a aprender en esta sesión es hacer análisis estadísticos de las discontinuidades, ¿ya? Porque muchas veces no basta con dimensionar la cuña, sino tal vez conocer las características de las discontinuidades que conforman esa cuña, porque dependiendo de las características, una cuña o un planar podrían, eh, podrían fallar o no podrían fallar, ¿no? Entonces es importante que conozcamos las estadísticas y, y usemos esa información para integrarlo en nuestro análisis, ¿no? Cuando nosotros hacemos un mapeo geomecánico, ¿ya? Un mapeo geomecánico, muchas veces eh, no tomamos en cuenta los datos de las discontinuidades, ¿no? Hay distintas clasificaciones de macizo rocoso, entre ellas las más usadas es el RMR del 89. Y el RMR 89 considera las características o las propiedades de las discontinuidades, ¿no? Tales como puede ser alteración, rugosidad, persistencia, apertura,
Y eso es importante que nosotros o ustedes más adelante, más allá de solamente deep y deep direction, sino también esos datos puedan integrarlos en sus análisis. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a visualizar ya en esta sesión, más allá de datos estructurales, como les estoy diciendo, las características de las estructuras. Ya es importante eso para el análisis cinemático o es un complemento para el análisis cinemático. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina, donde esta lámina hace una pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué es un set estructural? ¿Ya? Un set estructural, para que ustedes entiendan, es un grupo de discontinuidades que comparten una orientación similar. Pero ojo, ojo, y ahí tengan mucho cuidado. La palabra similar no significa más o menos parecido, ¿ya? Significa que presentan coherencia, estadística y repetitividad espacial, ¿ya? Un set, como ustedes lo pueden ver acá en las imágenes, un set presenta un sistema estructural dominante del macizo rocoso, ¿no? No es aleatorio. Para que sea un set, tiene que ser dominante. Y este set estructural responde ¿a qué? Puede responder a un evento tectónico, puede responder a una fase de fracturamiento, puede responder a un sistema regional de esfuerzos, puede ser un set que acompaña a una falla principal, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Para qué? Para no agarrar cualquier dato y pensar que es un set estructural, ¿no? Aquí en la imagen se nota claramente los sets, está casi bien definido, pero no siempre va a ser así. Este es un ejemplo nada más para que ustedes visualicen cómo serían los sets. Más adelante en las siguientes láminas les voy a mostrar cómo es un caso real, ¿ya? Pero por eso ustedes tienen que entender que un set estructural no solamente es que los puntitos estén agrupaditos, ¿no? Responde a que tienen que tener la misma coherencia estadística, ¿ya? Como les he dicho. Ahora, algo importante que ustedes deben quedárselo en mente o debe quedarse grabado en su mente es que una mala definición de sets puede cambiar completamente tu análisis cinemático y puede darte resultados erróneos, ¿ya? Y un set, el software automáticamente no te define los sets. El definir un set va a depender del criterio del que está haciendo el análisis. ¿Ya? Ok. Por eso que acá pongo la idea clave. Un set es una decisión técnica, no solo visual, ¿ya? No es que yo veo agrupadito acá una zona y la encierro para que me sea mi set estructural. Vamos a ver más adelante cómo es esto. Ya en la siguiente lámina. Ahora, por ejemplo, aquí sí ya en la imagen podemos ver cómo es un StereoNet con datos reales, ¿ya? Y justamente este StereoNet es del ejemplo del archivo que les he pasado, ¿ya? Ahorita yo lo estoy tocando en las láminas, pero lo vamos a ver, no se apuren, lo vamos a ver. Cada una de estas láminas las vamos a ver, ¿ya? Las vamos a ver detenidamente, ¿ok? En el software. Ahora, el problema real es que los datos no vienen ordenaditos, la naturaleza no es perfecta. Los sets estructurales no tienen todas las discontinuidades que comprenden el mismo set, no están alineaditas.
¿ya? No están todas igualitas. Entonces, eso es lo que pasa en la naturaleza, en el macizo rocoso, ¿ya? Entonces, hay una dispersión natural, como ustedes lo podrán ver. Hay datos aleatorios. Hay incluso, cuando uno mapea, puede tomar incluso discontinuidades o fracturas que son mecánicas propias de la voladura, propio de la rotura del explosivo, ¿no? Entonces, uno erróneamente puede tomar esos datos también, y esos datos van a estar por acá, ¿no? Van a estar dentro de todo tu set estructural, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar errores también en la medición. Uno al momento de mapear, dependiendo del instrumento con el que cuente, porque ahora hay muchos métodos de mapeo, ¿ya? Depende del instrumento con el que cuente, puede incurrir en un error, ¿no? Puede que la brújula esté un poco descalibrada o le haya entrado humedad a la brújula, o puede que si estás usando más preciso una estación total o fotogrametría, también los softwares pueden generar errores, ¿ya? Entonces depende de, del observador, depende de la calibración de los instrumentos, pueden haber errores, ¿no? O pueden haber errores también, depende del observador, errores humanos. Entonces todo eso queda registrado en la base de datos que nosotros estamos usando para mapear. Y todo eso va a quedar como ruido, va a quedar registrado en nuestro StereoNet, ¿ya? Los datos aislados, por ejemplo, a esto es lo que se le denomina una discontinuidad aleatoria, ¿no? Porque hay discontinuidades que sí son, incluso algunas son importantes, pero no obedecen a un set estructural, no obedecen a una familia de discontinuidades, simplemente se presentaron. Y ellas también no van a estar agrupadas, van a estar dispersas, ¿no? Entonces, todo eso puede generarte que en la realidad tú tengas una zona o un estereonet bastante disperso, ¿ya? Ahora, ¿cómo distinguir una estructura dominante del ruido, ¿no? Por ejemplo, acá hago la pregunta, ¿ya? ¿Ustedes cuántos sets creen que podríamos encontrar aquí? Así, a ojo de buen cubero. A ver, ¿me están escuchando? Confírmenme. Yo creería que 3. Claro, podría ser tres, ¿verdad? A ver, ¿quién da más o quién da menos? Bueno, ahí su compañero más o menos tiene razón, ¿no? Aquí en la siguiente lámina ya podemos ver, ya haciéndole el contorneo de densidad en el StereoNet a todas las discontinuidades que hay, podemos ver que se pueden formar tres focos de densidad. Ojo, estos focos de densidad, perdón, no son sets estrictamente. A partir de estos focos de densidad, vamos a generar los sets, ¿ya? Pero va a depender del que hace el análisis, cómo define su set. Puede tomar todo esto, puede tomar solamente la parte roja, la parte amarilla, hasta la parte verde. Y hay criterios también, ¿no? Para tomar eso. Ahora, tú ves aquí tres sets, ¿verdad? Pero eso va a depender, y eso lo voy a mostrar en otro ejemplo, va a depender de los parámetros con los que tú has calibrado tu análisis. El bin size y el smoothing. ¿Ya? ¿Qué es el bin size? Y eso es algo que ustedes tienen que saber, ¿ya? El bin size es una celda
dentro del StereoNet. ¿Y qué es lo que hace el software? Dice, a ver, dentro de esta celda, ¿cuántos polos han caído? Y las empieza a contar, ¿no? Y las celdas que más tengan, que más polos contengan, son las más densas y son las que se colorean, ¿no? Y el smoothing, ¿qué es el smoothing? El smoothing es el grado de suavidad que le da el software para ver que esto esté contorneado suavecito y tenga un contorneo suavidad, ¿no? Es como una especie de filtro, ¿no? Ya, entonces, eso se puede calibrar en el software. Eso es para ver la sensibilidad o tomar decisiones, ¿no? Que más adelante se lo voy a mostrar en otro ejemplo, pero ahorita lo pongo como concepto, ¿ya? Ahora, como les dije, una zona densa no necesariamente o no te define automáticamente un set estructural. Eso va a depender del observador, ¿ya? Entonces, eso queda como advertencia, ¿ya? Va a quedar como advertencia. Y más adelante lo vamos a ver por qué, ¿ya? Ahora, ustedes ven este StereoNet, ¿ya? Es el mismo que está acá, ¿no? Es el mismo que está acá, es el mismo que está acá, es el mismo que está acá y es el mismo que está acá, ¿no? Entonces, aquí ya hemos cambiado la resolución del bin size, hemos cambiado la configuración del smoothing para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, este es un set. Acá, por ejemplo, perdón, este es un StereoNet donde sería un poco más dificultoso generar el set, ¿no? Por ejemplo, en esta zona de densidad, ahí se nos haría un poco engorroso generar un set. Por eso, ¿qué hacemos? Cambiamos la configuración y dependiendo de los datos también, porque tú cuando mapeas tienes que conocer, ¿no? Conocer la zona. Y yo conociendo mi entorno, puedo configurar esto y ya puedo definir mejor mi set estructural, ¿no? Entonces, es dependiendo de la configuración que yo le dé, puedo definir mi set, mejor mi set estructural, ¿no? Entonces, por eso acá, la interpretación no depende solo del software, es cómo tú lo vas a hacer, cómo lo interpretas tú o qué decisiones tomes tú para finalmente tomar un set que se acomode más a tu tajo o a tu proyecto vial o a la zona que estés analizando, ¿ya? Entonces, acá vemos eh, vistas de distintos grados de configuración del bin size y del smoothing, ¿ya? Y eso, la configuración de esos dos parámetros nos va a ayudar al final a tomar decisiones, ¿ya? Ya casi ya vamos al procedimiento para definir un set, ¿no? Y un set el software te permite definirlo de tres maneras. Hay uno, hay una manera en la que tú mismo dibujas el set, que es esta, ¿no? Yo lo he puesto para modo de ejemplo. Yo mismo contorneo mi set, ¿no? Yo mismo contorneo mi set y ya se definió mi set estructural. Hay otro que es automático, entre comillas, ¿ya? Y yo solamente encierro la zona donde yo creo que debe haber un set y el software me dibuja un set, pero ese set que puede estarme dibujando puede tener errores, puede generarme errores, porque ustedes ven acá, mira, el software está generando todo un espacio acá donde no hay ningún polo, pero está considerándolo para el cálculo de este plano.
Entonces, ahí también hay un error. Por eso es que no se deben confiar de las herramientas automáticas, tal vez, del software. Deben ustedes mismos definir sus propios criterios. ¿Ok? Ya, y la otra forma es la de acá, ¿no? La del set inferior, que automáticamente también puedes tú contornear a través de un trapecio curvo, ¿no? Entonces, eso es lo que tú haces. Pero ¿qué consideraciones tienes que tener tú para que definas tu set? ¿Ya? Una vez que tú ya tienes tus polos, activas los contornos, que son estas zonas eh, de varios colores, y los colores te indican qué tan denso es. Bueno, estos gráficos están generados con la configuración por default, que va mientras más grises es menos denso y mientras más rojo se acerca es mucho más denso, ¿no? Un diagrama de calor. ¿Ya? Evaluar la sensibilidad de radio del contorneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo considero más, ¿no? Más grande quiero considerar mi zona para el set. Mi set probablemente cambie y no sea representativo de las familias perdón, o de las estructuras que están en el centro o a un costado, ¿no? Que son la mayoría, podría ser, ¿no? Entonces, eso es lo que yo debo tener en consideración. Ya, debo validar también la coherencia angular, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte amarilla yo tengo zonas, o tengo discontinuidades que están bastante densas y casi todas guardan la misma orientación angular. Pero ¿qué pasa si yo lo agrupo con estas de acá que todavía están en la parte sombreada? Esta ya tiene un ángulo distinto, tanto en rumbo y embusamiento, o tanto en div y en div direction. Entonces debo evaluar si lo voy a considerar o no lo voy a considerar. Y eso no solamente depende de que yo me ponga a ajustar y mis sets los haga los más pequeños posibles, sino depende del conocimiento que yo tenga de la zona de donde estoy haciendo el análisis, ¿ya? Entonces, ese conocimiento me va a permitir hacer el análisis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, la orientación media y dispersión. Este plano de acá ya te da la orientación media, ¿ya? Porque este plano va a responder a un polo. O sea, de todos estos polos, tú vas a tener un polo promedio y un plano mayor promedio que te va a servir para hacer el análisis en total, ¿ya? Y eso básicamente es estadística. O sea, el software lo que hace acá es estadística, ¿no? Y te saca la media. Ahora, un set debe ser robusto frente a cambios razonables de parámetros. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya, ahora, ¿qué criterios yo debo tomar para aceptar o rechazar un set? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos sets ustedes creen que hay en el siguiente ejemplo? En la siguiente imagen. ¿Cuántos sets? Yo podría decir que este es un set, este es otro set, este es otro set, esto es otro set, esto es otro set, esto también podría ser incluso otro set. Entonces yo podría ponerme a dibujar todos estos sets y analizar mi talud con todos los sets. Y al final me podría dar datos erróneos. O quisiera, o podría yo ponerme a, no sé, si es que quiero usar esto, por ejemplo, para subterráneo, podría poner esto en mi language y podría yo generarme cuñas que tal vez no son representativas de la labor, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Acá debo tener el criterio suficiente para interpretar y el software en este caso me va a ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Le cambio los parámetros del bin size y el smoothing, y veo si es que estos sets se validan o se anulan, ¿no? Ahora, vamos a ver la siguiente lámina. ¿Ya ven? Es la misma, es la misma, si ustedes ven, es el mismo StereoNet, solamente que he configurado los parámetros del bin size y los parámetros del smoothing. Entonces, ahora sí está claro que ya estos de acá ya no vendrían a ser sets estructurales, ¿verdad? O sea, viéndolo de esta manera, tengo la duda. Haciendo la configuración, ya me queda más claro que no debo considerarlo para mi análisis. ¿Ok? Entonces, de eso va a depender. Ahora, dirán, ¿no? Ingeniero, pero esto C de acá y este C de acá podrían generarme un mecanismo de inestabilidad y podría ser que si yo hago mi análisis, o configuro el smoothing, al contrario, genere un error y no los considere, ¿no? Por eso va a depender del conocimiento que tú tengas del yacimiento. Puede ser que al momento de mapear hayas obviado a esta familia, las hayas obviado por tu posicionamiento, por o por un error, lo que sea, pero puede que sea que hayas obviado muchas discontinuidades que estaban en este sector, ¿no? Por eso, va a depender bastante del conocimiento que tú tengas, del yacimiento, del talud, del proyecto vial que estés trabajando, ¿no? Entonces, eso es. Pero, por ejemplo, ¿no? Digamos que aquí yo conozco este yacimiento y digo que estas zonas no me van a generar inestabilidades y la configuración que estoy haciendo acá me lo valida, ¿no? Entonces, solamente dibujo mis sets o considero los sets en base a estas tres zonas más densas, ¿no? Puede ser un ejemplo. Por eso es mucho criterio el que entra acá. No es solamente eh, hacer los clics, ¿no? Dentro del software. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Ya? Ahora, por eso les pongo esta advertencia. No todos los clusters son sets, ¿no? Como vimos acá. Acá sí había este clúster, este clúster. Y este también le he puesto un círculo tenue porque pareciera un clúster, ¿no? Yo me puedo quedar con la duda si es un clúster. Pero después de hacer la configuración me queda más claro que ya no es un clúster, ¿no? Ojo, yo conociendo el yacimiento, ¿no? Ahora, entonces, ya entrando al software, ya, ya entrando al software, vamos a generar, la idea de la clase de hoy es que nosotros generemos los sets estructurales, tengamos la tabla de leyenda, entendamos qué quiere decir esta tabla de leyenda para poder reportar, ¿ya? Y vamos a seguir estos pasos, ¿no? Vamos a activar los contornos, vamos a ajustar el radio, el contorno razonable, vamos a identificar el clúster dominante, seleccionar los elementos del clúster, crear el nuevo set y calcular la orientación media y verificar la coherencia visual. Ya, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy.
Y después vamos a pasar a la estadística de las propiedades de la discontinuidad o incluso de la orientación de la discontinuidad, ¿ya? Pero para eso nos detenemos hasta aquí un rato y todos abrimos el archivo que les he compartido, ¿ya? Me confirman cuando tengan el archivo, por favor. Abierto. Ya, a ver, me estaban haciendo la pregunta aquí. Eh, ¿Set se refiere a una familia de discontinuidades? Sí, el set se refiere a, a un control estructural, como les dije, que comparte ciertas características, ¿ya? Tiene que compartir ciertas características como son la dirección, la condición de las discontinuidades. Y cuando hablo de condición es que tiene que compartir, por ejemplo, el grado de alteración, el grado de rugosidad, o sea, y por eso se les llama familia, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten las mismas características. Ahora, otra pregunta que me dicen, ¿se pueden aplicar diferentes métodos de clúster o se aplica un método específico? No, o sea, eso va a depender del análisis que tú estés haciendo, ¿no? Y depende también de la geometría del clúster, ¿no? Si tú tienes un clúster que no se te acomoda tanto para que tú lo hagas eh, con, con el trapecio curvo, mejor lo contorneas, ¿no? Entonces va a depender bastante del que está haciendo el análisis, es por eso que el software te da tres opciones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya deben tener todos abierto la ventana. Me confirman si ya en sus pantallas se está proyectando la o el software, la ventana del software. ¿Están viendo mi pantalla que tengo el DIPS? Confírmame. Ya. Entonces, cuando ustedes abren el archivo que yo les he enviado, que es un archivo con data ya real de mapeo, ya, esta es una data real de mapeo, con la condición de discontinuidades que es propio del RMR. ¿Ya? Ojo, este software no te calcula RMR, ¿ya? Pero esta es una data para el cálculo de RMR. Pero vamos a usar la data para las discontinuidades, ¿ok? Entonces, tenemos este ejemplo. Ahora, aquí tenemos solamente los polos, ¿no? Entonces, al hacer clic aquí en estos tres puntitos que está arriba, que estoy indicando con el mouse, veo solamente los polos, ¿ya? Ahora, para yo generar mi set, debo ir a este icono que automáticamente me va a contornear, ¿no? Entonces me genera los contornos, pero ya no salen mis polos, ¿ya? Y ahí se me hace un poco dificultoso generar mi set, porque yo no sé si estoy englobando los polos que quiero o no. Entonces, para ver los polos, tengo dos opciones. O trabajo con la columna que está a la izquierda y le doy clic acá, o también puedo dar anti-click en el StereoNet y pongo mostrar polos o show poles. Entonces, de esas dos maneras es como yo puedo
ya mostrar los polos. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir la leyenda? ¿Ya? ¿Qué es lo que me quiere decir la leyenda? Bueno, me da este símbolo que significan los polos vectores. Pero como yo les dije, yo no sé acá cuál es una junta, cuál es una falla, yo no sé cuál es un estrato, no sé nada. Si quisiera ver ello, puedo hacerlo de acuerdo a lo que les he mostrado la clase anterior, o lo refrescamos un poco, ponemos símbolos acá y defino los símbolos, ¿no? Aquí en los tres puntitos, defino qué es lo que quiero ver. Por ejemplo, quiero ver por tipo de discontinuidad. Entonces doy acá, tipo. ¿Y por qué tipo? Porque en mi base de datos tengo el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de discontinuidades tengo? Tengo la discontinuidad aislada o lo que se le denomina también la aleatoria, la falla secundaria, tengo juntas y juntas estructurales. Entonces le doy OK y ahí ya me muestra, ¿no? ¿Cuál es discontinuidad? ¿Cuál es una falla? Entonces, ¿para qué hago esto? Para, Ingeniero, disculpe, me está saliendo la ventana de las opciones. perdón, ¿no pueden ver mi pantalla? Al momento de usted definir el símbolo para el tipo de punto, no aparece la ventana. Solo aparece el dips ahí en la pantalla. Ah, ok, ok, ok. Sí, eso es porque ya voy a compartir pantalla completa para que ustedes puedan ver. Dame un minutito. Pantalla completa. Compartir. Ya, ahora sí, vamos al software. Ya, ok, ya. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Aquí solamente veíamos polos y acá en símbolos, si yo quería filtrar qué tipo de leyenda quería ver. Ahora sí sale la ventana, ¿me confirman? Sí, señor. Ok. Entonces acá yo puedo filtrar por tipo de, si quiero puedo filtrar por tipo de relleno que tiene cada discontinuidad, por su grado de rugosidad, pero en este caso vamos a hacerlo por tipo, ¿ya? Le doy tipo y acá me sale todos los tipos de discontinuidad que yo tenía, ¿verdad? Tengo la discontinuidad aislada, la discontinuidad secundaria, la junta estructural. Le doy OK. Y acá me dice que los rombos son discontinuidades aisladas. ¿Eh? Por eso están, mira, están prácticamente a lo largo de todo el estereonet, pero no forman un conjunto, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Los rombos. Por eso son discontinuidades aisladas, aleatorias. Y eso ustedes tienen que tomarlo cuando mapean, ¿no? Cuando ustedes mapean, si ven una discontinuidad bien disruptiva, tienen que ponerlo como aleatoria, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque esos criterios me van a ayudar a mí a definir si debo considerarlo o no dentro de mi set. Ahorita les voy a explicar por qué. Las fallas secundarias. Ahora, ustedes saben que las fallas o pueden ser disruptivas o también pueden obedecer a un patrón estructural, ¿ya? Eso depende del tectonismo, ¿ya? Pero las fallas sí son determinantes para la ocurrencia de inestabilidades. Entonces ahí tenemos que ponerle el foco, ¿no? Es así, tenemos que buscar considerar la mayor cantidad de fallas. Ahora, los triángulos son juntas o lo que le denominan también diaclasas, ¿no? Que pueden estar un poco abiertas o pueden estar un poco cerradas, ¿no? Y las juntas estructurales son las diaclasas que persisten más o que te pueden definir alguna ya discontinuidad o, perdón, algún mecanismo de inestabilidad. Y muchas veces confundimos, ¿no? Una junta estructural con una falla.
¿no? Entonces, y ahí hay que saberlas diferenciar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ahora sí yo puedo definir mi estereonet, ¿ya? O puedo definir mis sets. ¿Y cómo hago para definir mis sets? ¿Ya? ¿Cómo hago para definir mis sets? Voy aquí y aquí están los tres métodos que les decía, ¿no? Vamos a usar los tres, ¿ok? Primero vamos con el trapecio curvo. Entonces yo veo que este se presta un poco más para el trapecio curvo. Entonces yo encierro y acá hay una literatura de Hook, si ustedes la podrían encontrar, sería bueno, ¿ya? ¿Y qué me dice la literatura de Hook? Me dice, para que yo la considere dentro de un set estructural, mínimamente debe sobrepasar en densidad del 5%, ¿no? Entonces, ese criterio, para que quienes lo quieran tomar y para quienes lo comparten, ¿qué nos diría? Que yo encierre a partir de este verde que está acá, que yo considere para mi set estructural a partir de este verde, ¿no? Eso sí quiero seguir. Ahora, esto, si no me sale bien, yo lo puedo editar. Le doy un clic ahí y puedo definirlo bien mi set. Entonces puedo jalarlo un poquito más, ¿no? Y vamos a tomar el criterio de Hook, ¿ya? Desde este verde, por ejemplo, ¿no? Y lo voy ajustando hasta que llegue a ese verde. Esto también lo agrando un poquito más. Y esto creo que se queda ahí. Y ya definí mi set en base a Hook, o en base al criterio. ¿Ya? Entonces tengo mi primer set. Entonces para el segundo set vamos a usar este de acá. El siguiente método. ¿Ok? Ahora, ¿cuál se presta más, por ejemplo, para ese método? Por ejemplo, este de acá que está plagado de fallas. Y yo debo asegurarme de considerar casi todas las fallas porque les dije que ¿qué? Que las fallas sí son determinantes al momento de generarse una inestabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tratar de contornear, por ejemplo, todas las fallas. Fallas en especial. O juntas estructurales que también son bastante relevantes, ¿no? Por ejemplo, voy a incluir estas fallas de acá también, porque podrían desencadenarme un mecanismo de inestabilidad. Y entonces ya tengo ahí contorneado, le doy Enter y tengo mi siguiente set, que va a ser el número 2. Doy OK. Y ya tengo mi set número 2. Y vamos a usar el siguiente método para el tercer set. ¿Ya? Y acá ustedes, antes de usar el siguiente método, acá lo que les quiero mencionar es, por ejemplo, acá, pese a que no era una zona muy densa, yo le he considerado, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay múltiples fallas, ¿no? Múltiples fallas, y no he considerado, por ejemplo, estos polos, ¿ve? ¿Por qué? Porque estos polos son discontinuidades aisladas, son aleatorias, que no me pueden mover la aguja. Si yo las considero, esto cambia y me cambia la probabilidad de falla después. Ya, entonces por eso es importante y les digo que va a depender bastante criterio. Ya, ahora sí pasamos al tercer método. Y el tercer método, sí, pues si voy a hacer un análisis rápido nada más, entonces agarro acá, esto se puede configurar. Esto que es el tamaño de la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, 40. Y me va a generar un círculo grande, ¿no? Y si yo genero un círculo grande, puedo generar un error, ¿no? Puedo tomar más discontinuidades de las que necesito. Entonces,
le doy escape y voy configurando, ¿no? No sé, por ejemplo, va a darle 20 al círculo. Y ahora veo si encierro lo que me interesa o incluso estoy encerrando más de la cuenta. A mi criterio estoy encerrando más de la cuenta. Le doy escape y vuelvo a configurar a 15. Ok, le doy set. Y ahora sí, más o menos guiándome el criterio de hook también, estoy encerrando por ahí casi todo lo que está en el verde que me interesa, ¿no? Que indica 5% a más. Entonces le doy ahí y le doy enter. Y automáticamente me generó. Pero ¿qué me doy cuenta? Que por ejemplo aquí ha considerado todo un espacio vacío, si ustedes se dan cuenta. Y eso te mueve el plano máximo o el plano promedio, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Pero para el ejemplo, para lo que estamos haciendo, ahorita no estamos haciendo un análisis serio, estamos haciendo un ejercicio práctico para que ustedes entiendan. Vamos a dejarlo así, tal cual está. ¿Hasta ahí todo claro o alguien tiene alguna duda? A ver, voy a revisar el chat. Mm, no, no hay preguntas en el chat. ¿Alguien Profesor, tiene ¿podría alguna duda? repetir el último método? Claro, vamos a borrarlo. Sí, ya. El C3. Ya, es este de acá, el que está con la varita. ¿Ya? Les indicaba que esta configuración o este número es para el tamaño de circunferencia que me va a servir como área donde yo voy a analizar los datos para mi set. Por ejemplo, si yo le pongo 40, digamos, genero una circunferencia muy grande que seguramente me va a coger muchos más datos de los que yo requiero para definir mi set. Entonces, vamos a hacer el ensayo, ¿ya? Yo le doy aquí, mira, 40 y me genera, mira, me genera un error. ¿Se dan cuenta? Este set no es representativo de esta zona densa o de este clúster. Entonces no me sirve. Entonces lo borro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahí, borré, borré. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo configuro más abajo. Ya habíamos hecho el análisis y habíamos dicho que 15 era más o menos el tamaño adecuado. ¿Ya? Entonces le doy Enter y más o menos selecciono o trato de encerrar el área verde, casi ya para verde intenso, que eso supera el 5% de densidad, siguiendo el criterio de Hooke. Ya, entonces, le doy clic ahí, le doy Enter, y ahí sí me dibuja un set un poco más aterrizado, aunque les mencionaba que no está tan aterrizado, ¿no? Porque me selecciona o considera áreas vacías donde ni siquiera hay una discontinuidad, y eso podría estar afectando a a este plano, a este plano del C3, ¿ya? Entonces, pero para los fines de la clase vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, ahora sí, hasta ahí entiendo que ya está todo claro y Sí, vamos a pasar, claro, profesor. ujú, ¿ok? Y vamos a pasar ahora a lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar ya al análisis estadístico, ¿ok? Nos hemos quedado en esta diapositiva. Y ahora sí, a ver, me dan un minuto. Ya.
Ahora sí, todos ven la diapositiva, ¿no? Sí, señor. Ok. Me estaba olvidando. Algo que no hemos hecho es calcular la orientación media de cada set. Vamos a volver un rato al software nuevamente. Pantalla completa. Compartir. Ya, ahora, ¿yo cómo sé qué orientación tiene este set? Si están viendo mi pantalla en el DIPS, ¿verdad? ¿Me confirman, Sí, por ingeniero. favor? Ya, ok. ¿Yo cómo sé cuál es la orientación de este set? ¿Cómo sé cuál es la orientación de este otro set? ¿No? Entonces, voy acá a la leyenda, le doy un anticlic y pongo acá en planos mayores. Le doy clic. Y entonces me sale acá una leyenda, ¿no? Me sale una leyenda. Pero me sale en unas descripciones que yo no, tal vez no trabaje, ¿no? Me sale en una leyenda de trend y plunge. ¿Y cómo yo configuro esto para verlo como deep y deep direction? Voy acá a la esquina inferior, sigan el mouse, y le doy clic nada más. Y ahí ya me sale el deep y el deep direction, ¿no? Y ahí me sale cuál es el deep y el deep direction de cada una de estas estructuras, ¿ya? Ahora, yo para mi reportabilidad o quiero diferenciarlo para que el que va a leer mi informe me entienda, yo puedo personalizar cada una de estas discontinuidades y puedo darle características de color, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle acá un anticlick a este set y vamos a ponerle editar, ¿no? Y si quiero acá puedo ponerle un nombre, ¿no? No sé, vamos a ponerle, de acuerdo a la leyenda, vamos a ponerle que estas son juntas. O ya, vamos a ponerle de acuerdo al otro set, al segundo set, donde hay más, que es el set 2 que son fallas. No sé, estoy dándole nombres cualquiera, ¿ya? Y a este de acá que hay más triángulos que también son juntas, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle estratos. Ya, digamos así. Y ahora yo quiero diferenciarlos. Le doy clic acá y puedo editar incluso el color, ¿no? Vamos a ponerle que uno sea azulito, ¿ya? Que uno sea azulito para que se diferencien. El 2, el 2 por ejemplo, va a ser, no sé, a ver, se me ocurre celeste. Ah, no, no se nota mucho. Eh, este de acá, verde. ¿Ya? Y el otro lo dejo con el color que está. Y así puedo personalizar, ¿no? Y acá también la leyenda se personaliza. Y eso me sirve para mi reportabilidad. ¿Ya? Entonces, estas son las orientaciones de cada set. Ya, eso se me estaba olvidando en esta parte. Ahora sí, volvemos a la diapositiva. Ok. Volvemos a la diapositiva. Y ahora sí, me confirman si se ve la diapositiva. Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, ok. Ahora, lo siguiente es que vamos a ver lo que vendría a ser el diagrama de rosetas, pero antes del diagrama de rosetas necesitamos entender qué es el diagrama de rosetas, qué es, ¿no? Porque muchas veces solamente decimos, "Ya, este es el diagrama de rosetas", pero no lo entendemos, ¿ya? Y acá sí yo quiero que, que presten atención.
Ok, voy a poner el puntero. Ya, ok. Entonces, esta es una estadística de la orientación, ¿ya? De la orientación de las discontinuidades. Del mismo ejemplo que estamos analizando, ¿ya? ¿Qué me dice? Que estas orientaciones, que por ejemplo yo tengo, vamos a hacerle un zoom aquí. ¿Ven el zoom? Que se haya hecho zoom. Sí, correcto, ingeniero. Ingeniero, Ya, ok. Cada una de estas barritas corresponde a un rango. En el eje X, o sea, el eje de abajo, ustedes pueden ver de 0 a 41, de 41 a 76, y así voy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuántas discontinuidades tienen esa orientación? ¿No? Y así se va hasta 360, pues, ¿no? Y, y esa es una estadística. Ahora, eso se me hace a mí dificultoso de ver, y yo puedo configurar incluso esto para verlo un poco más detallado o más estirado, y puedo ver que, por ejemplo, acá, en esta zona hay más densidad, en esta zona hay menos densidad, aquí tengo más discontinuidades, aquí tengo menos, y así sucesivamente, ¿no? Pero esto se me hace un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque está de forma lineal, y yo estoy hablando de orientaciones, de direcciones, y acá lo que yo veo es una tabla con, con columnas verticales. Entonces, si yo quisiera hablar de direcciones, ¿no me sería mucho mejor verlo en un diagrama radial, en un diagrama polar? Entonces, eso es lo que es el diagrama de rosetas. El diagrama de rosetas convierte tus datos en un histograma, y del histograma pasa a un histograma en formato radial o en formato polar. ¿Eso qué me quiere decir? Que de toda mi familia, por ejemplo, acá vamos a hacerle un zoom, que de toda la familia de discontinuidades, de todas las familias de discontinuidades que yo he tenido, 100 discontinuidades tienen esta orientación, ¿no? Y así. Por ejemplo, acá, alrededor de 50, 55 discontinuidades tienen orientaciones hacia acá, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me dice esto? Me da las familias dominantes, cómo están orientadas las familias dominantes, independientemente del buzamiento. ¿Ya? Aquí solamente hablamos de orientación. El diagrama de rosetas solamente ve orientación, no te da nada de buzamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede estar buzando la estructura hacia acá o puede estar buzando hacia acá, pero tiene esta orientación. La mayoría de discontinuidades tiene esta orientación de acá. Se podría decir de noreste a suroeste, la mayoría. Y hay otro grupo que también es bastante representativo, que tiene otra orientación, ¿no? Se podría decir de noroeste a sureste, que estoy señalando acá con el puntero láser. Independientemente si bus hacia la izquierda o si bus hacia la derecha, pero tienen esa orientación. Entonces, eso es el diagrama de rosetas. Ahora, ¿para qué me sirve el diagrama de rosetas? ¿Ya? Me sirve, por ejemplo, muchos de acá, de los que están en la clase, trabajan en minería. Cuando hablamos de, ya sea minería subterránea o minería superficial, si es que nuestra cara o nuestro túnel está paralelo a las discontinuidades o a la orientación de las discontinuidades, me es más desfavorable, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a entender. Ahora, ¿para qué más? Para poder hacer mi secuenciamiento de voladura, ¿no? ¿Por qué? Porque las voladuras tienen que ser, mientras más perpendiculares a la orientación principal
salga la secuencia de voladura, me genera mucho menor daño. ¿Ya? Entonces, para eso les puede servir. ¿Ya? Entonces acá ya hay un análisis estadístico que hace el software, ¿no? Que te agrupa o te genera este histograma polar o radial, como quieran llamarlo, para que tú entiendas cómo están las orientaciones. La mayoría de las orientaciones. En mi yacimiento, en mi proyecto, y yo sepa qué manejo le pueda dar. ¿Ok? Ahora, siguiente. Ahora, ¿qué otros análisis estadísticos yo puedo hacer? Yo puedo analizar todas las discontinuidades. Si es que tengo una base de datos bastante nutrida, puedo usar esa base de datos y puedo hacer estadísticas de esas bases de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿esto a qué representa? Esto representa la rugosidad, ¿no? Vamos a hacerle un zoom aquí y vamos a decir, mira, del total de las estructuras del set 3, en ligeramente rugosa solamente tengo 5. Lisa a ligeramente rugosa tengo 87. O sea, la mayoría, o sea, el comportamiento de ese set estructural número 3, ¿qué podría decir? Que es de lisa a ligeramente rugosa, ¿verdad? Ese es el comportamiento, esa es la media, yo podría decir, ¿no? Entonces, y ya sé que el set 3 tiene un comportamiento de lisa a ligeramente rugosa. Ya, ¿qué más puedo hacer? Ahora, estas solamente son formas de visualizar. Yo puedo visualizarlo así en columnitas, o puedo visualizarle así como una línea que une puntos, o puedo seleccionar visualizar como una torta, ¿ya? Pero estos tres gráficos básicamente te dicen lo mismo. Te dicen lo mismo. ¿Ok? Ahora, del set 3, aquí también podemos ver por tipos, ¿no? En el set 3, ¿qué es lo que más hay en el set 3? Por ejemplo, en el set 3 lo que más abunda son las fallas secundarias. Es un arreglo de fallas, por ejemplo, ese set 3. Múltiples fallamientos, ¿no? ¿Qué más hay? Juntas estructurales, ¿no? Entonces ese 3C3 es muy importante porque se genera a partir de fallas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a hacer en el software, ¿ya? Voy a presentar la pantalla del software. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta antes de pasar al software? Ya, si no hay más preguntas, continuamos. Ya. ¿Me confirman, por favor, si se ve el tips en pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces continuamos. A ver, ¿dónde está esa herramienta para yo poder hacer las estadísticas? Está acá, este icono. En este icono, ya, el icono que estoy seleccionando con el mouse. Entonces, cuando le doy clic ahí, me va a emerger una ventanita. Sí se ve la ventana, ¿verdad? Sí, señor. Confirma. Ok. Entonces, acá yo puedo seleccionar en base a qué parámetro de la discontinuidad quiero hacer el análisis. Por ejemplo, vamos a seleccionar que quiero hacer un análisis de rugosidad de las discontinuidades, ¿ya? Para ver qué familia es más rugosa o ¿por qué? Porque eso me puede desencadenar una inestabilidad, ¿ya?
Entonces le doy rugosidad, le pongo acá que el análisis quiero que sea, ahora, cuando digo cualitativo o cuantitativo, es si es que el dato de rugosidad se ha presentado bajo base numérica o base característica, ¿no? Por ejemplo, la rugosidad muchas veces en el RMR tiene un puntaje, pero ese puntaje va asociado a una característica, si es lisa, si es ligeramente rugosa, si es rugosa. Entonces depende cómo yo he alimentado mi base. Si lo he alimentado con números o lo he alimentado con datos cualitativos, ¿no? Entonces yo lo he alimentado con datos cualitativos. Ya, entonces dejo seleccionado acá cualitativo. Ya, entonces esto básicamente es cómo lo quiero ver. Lo quiero ver como una torta, lo quiero ver como puntos unidos por una línea, lo quiero ver como columnas. Vamos a ponerlo que lo queremos ver como columna. Y acá es el set al que quiero analizar. Quiero analizar al set 1, al set 2 o al set 3. Vamos a ponerle al 1 y le doy OK. Ya, le doy OK y ya me sale la estadística, ¿verdad? Entonces me sale que ligeramente rugosa en el set 1 tengo 35, rugosa 57, ¿no? Entonces estoy entre rugosa y ligeramente rugosa, no tengo lisa. Entonces eso me quiere decir que el set 1 al menos tiene una buena resistencia al deslizamiento, ¿no? Porque es rugosa o ligeramente rugosa. Y por ahí puedo ver tal vez un tema favorable para que algún mecanismo de inestabilidad suceda solamente controlado por el set 1. Ahora, por ejemplo, analicemos el set 2, ¿no? El set 2 sí tiene muchas discontinuidades que son de lisas a ligeramente rugosas, ¿no? Entonces, ahí yo pondría mi foco, ¿no? Y por ejemplo, el set 3 que era de puras fallas, vamos a ver cómo está. ¿El set 3 era puras fallas? ¿O cuál era el set? A ver. Ah, no, el set 2 era el de puras fallas. El set 3 no. El set 3 también está entre ligeramente rugosa y rugosa. Creo que el set 2 tiene lisa, ¿verdad? Aquí está. ¿Por qué? Porque eran casi puras fallas. Entonces guarda relación si ustedes se dan cuenta, ¿no? Y de esta manera yo puedo hacer mis estadísticas y puedo tomar decisiones en base a ello también, ¿no? Entonces, eso me dice que eh, este set 2, si tuviera un mecanismo de inestabilidad controlado por este set 2, es mucho más probable que falle que estos dos sets porque tienen mucha más rugosidad que este set 2, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirven las estadísticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? A ver, ahora. Entonces, vamos a centrarnos acá en la columna de la izquierda, ¿ya? Y vamos a analizar, por ejemplo, también eh, el tipo, ¿no? El tipo. Aunque ya más o menos ya nos lo hemos analizado, ya sabemos más o menos qué sets tiene qué tipo de discontinuidad, pero esto nos sirve para la reportabilidad, ¿no? Por más de que yo lo sé, de esta manera yo puedo reportar o puedo decirle al que quiero manifestarle que el set 1, por ejemplo, está conformado por juntas o juntas estructurales, ¿no? O lo que ustedes le pongan, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le ponen en vez de junta estructural, le ponen estrato, por ejemplo, por así decirlo, tú vas a saber y vas a decir, ah, mi set 1 corresponde a los estratos. Porque cuando tú mapeas y dices, a ver, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? Esta es una junta, este es un estrato. Y así vas, ¿no? Y ahí ya sabes qué junta
corresponde a qué tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí el set 2, por ejemplo, la mayoría, como les dije, era fallas, ¿ve? Y acá se puede ver. Y ya con esta tabla se hace mucho más fácil poder reportar, ¿no? Y poder mostrar que mi set 2 tiene la mayoría de fallas. La mayoría son fallas en mi set 2 o son juntas estructurales, ¿no? Ahora, en mi set 3, por ejemplo, tengo juntas y juntas estructurales. O sea, casi todos son juntas nada más en mi set 3. Entonces, de esa manera yo puedo reportar. Ahora, no lo quiero así, lo quiero distinto, porque a mi gerente o al que le voy a reportar no le gusta ver barras, le gusta ver más un diagrama circular, le gusta ver las tortas. Entonces, ¿cómo lo cambio? Voy acá, perdón, disculpen. Perdón. Acá, perdón. Y le pongo el pie, por ejemplo, ¿no? Y acá ya digo, ¿no? Que casi mitad están entre juntas y estructuras, por ejemplo, para el set 3. Para el set 2, por ejemplo, acá sí me sale, ¿no? Por ejemplo, el color naranja intenso, que me sale que casi toda la mayoría de las discontinuidades que he mapeado para el set 2 son fallas. Tengo ahí ligeras juntas y discontinuidades aisladas que acompañan tal vez a la falla. Entonces esto también me ayuda a entender mi yacimiento, ¿no? Es importante, ¿ya? Y tengo otra acá que es también un grupo bastante importante, juntas estructurales o lo que se denomina como estratos, también puede ser, ¿no? Dependiendo cómo consideres tú la junta estructural, ¿ya? Entonces, ¿cómo más lo puedo ver? Lo puedo ver también como una línea, ¿no? Obviamente que cuando tú más datos tengas, esta es una base de datos bastante sobria, pero hay bases de datos mucho más robustas que estas curvas pueden indicarte más, ¿no? Porque ahora, por si acaso, el DIPS también sirve para lo que es perforaciones diamantina, ¿no? Pero eso ya es un tema bastante aparte, estamos viéndolo para minería superficial. Y ahí sí, cuando hacen el logueo, ahí sí consideran mucho más parámetros, ¿no? Entonces se pueden analizar todos ellos también, ¿ya? Entonces, y acá tú cambias la manera de cómo quieres ver. Ahora, por ejemplo, yo tengo columnas y tengo tipo, vamos a ponerle orientación, ¿ya? Orientación 1 o orientación 2, perdón, orientación 2. Ahora, puede ser, yo acá donde dice bins puedo configurar cuántas columnas quiero ver, ¿no? Por ejemplo, si le pongo 5 y le doy enter, me genera solamente 5 columnas y 5 rangos muy grandes, ¿no? Mientras yo más número le pongo acá, por ejemplo 10, voy a tener mayor detalle. Cuando le puse 5, vamos a volver, esas dos columnas estaban agrupadas en este solo grupo, ¿no? Y cuando le pongo 10, esto ya me da mayor detalle, ¿no? Entonces, esta herramienta también me sirve para poder yo detallar el grado o la visualización, la puedo mejorar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver
la persistencia, por ejemplo. La persistencia también es un dato bastante importante porque me dice qué tamaño de bloques se pueden formar con estas discontinuidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Vamos a ponerla a no sé, 15. Vamos a ponerla, ¿no? Entonces tengo fracturas que van de 1,50 m a 1,73 m, tengo 31 fracturas. Que van de 1,90 m a 2 metros, tengo 2, y así, ¿no? Pero lo que resalta acá, por ejemplo, y puede servirte en un análisis, es, por ejemplo, cuando te preguntan, ¿no? Oye, ¿qué tipo de cuña me va a formar esas discontinuidades? ¿Qué tan grande podría ser? Entonces tú analizas, ¿no? Con la persistencia y dices, a ver, ¿cuánto persisten esas discontinuidades? Entonces yo tengo acá un grupo importante de 51 discontinuidades que van de 3,80 a 4 metros. Y tengo otro grupo de discontinuidades que van de 4 metros a, no sé, a 5 o 6 metros puede ser esto, ¿no? Ah, entonces, pucha, puedo tener bloques grandes. Sí, ¿por qué? Porque estoy analizando el set 2 que eran fallas, ¿no? Por ejemplo, pero si analizo el set 1, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que más podría ocurrir es este de acá, este 32, ¿no? Y podría formarme bloques un poco más pequeños que en el caso anterior, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo incluso más o menos estimar el tamaño de mis bloques, aunque para eso hay otro software, ¿no? Que ya te dimensiona la cuña máxima y todo eso. Pero con el DIPS también se podría más o menos estimar, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, dígame. Una pregunta, usted dice que con este software puedo yo darme cuenta de la magnitud de las fallas o discontinuidades, pero no se puede definir si es planar o es cuña, ¿no? Solo Sí, la magnitud, ¿no? sí. No, sí, sí se puede definir, pero eso es materia para la siguiente clase, Ah, ok. ¿ya? En la siguiente clase vamos a tratar lo que es el análisis eh, cinemático, ya que ves en este icono. Pero eso también tiene su parte teórica todavía para que ustedes entiendan qué es un análisis cinemático, ¿no? No es materia para esta clase. Ah, ok, ok. Entonces, ahí vamos a ver lo que habíamos visto la primera sesión, ¿no? ¿Dónde está? Esta sesión 1. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Es correcto. Vamos a ver todos estos mecanismos de inestabilidad, ¿no? La falla planar, la falla por cuña o el volcamiento. Entonces el software sí te hace ese análisis. Y para eso, algo importante que ustedes tienen que saber, y eso sí lo podemos ver hoy día, es definir, acá con este icono, definir cómo está orientado tu talud en el sector que tú estás analizando. Porque ya hablamos de que el talud, por ejemplo, en un tajo abierto, va a tomar todas las direcciones, ya que un tajo abierto generalmente tiene una forma ya sea media cuadrada, media ovalada, media circular, pero a las finales cierra, ¿verdad? Y entonces vamos a tener casi todas las orientaciones, pero en el sector que estamos analizando podemos definir nuestro talud. ¿Con qué? Con esto, ¿no? Vamos a hacer un plano, por ejemplo. Digamos, no sé, se me ocurre que mi talud puede estar así, ¿no? Y yo le doy el nombre, ¿no? Ese va a ser mi talud, ya, de 56 por 184. Ok, va.
Y para darle mayor relevancia todavía, le pongo esto, ¿no? Le pongo esto de acá, ya. Entonces, 184 era, ¿verdad? Oh, espérense, espérense. Ah, no, ¿cuál es mi talud? Ah, este es mi talud. Sí, es perpendicular a 184. Eh, editar, ahora delete. Vamos a generar otra vez. Sería 94. Listo. Acá. Ahora, ¿por qué este es 184 y este es 94? Porque básicamente este círculo lo que me dicta es la dirección del buzamiento y esta es la dirección de la discontinuidad, ¿verdad? Eso sí ya creo que todos lo tienen bastante entendido. Entonces puedo determinar que ese es mi talud, ¿no? Entonces dependiendo también cuánto de inclinación tenga mi talud, ¿no? Dependiendo de la mina en la que me encuentre. Y con esto ya vamos a hacer el análisis cinemático, pero acá te va a pedir ciertos parámetros que tenemos que entender qué cosas son, ¿no? Pero eso, como les digo, es materia para la siguiente clase. Hasta lo que hemos visto, ya sea dudas que les hayan quedado de la primera clase, donde hemos visto cómo se construye el StereoNet, por qué un plano se representa con una curva, mm, hasta donde hemos visto la formación de los mecanismos de inestabilidad, hasta lo que hemos visto en la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda para poder aclararla? Es momento, creo yo. ¿Ya? Si no, vemos un caso real, ¿ya? Si no, vemos un caso real. A ver, les voy a mostrar. Mm, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, creo. Ya. A ver, tengo varias minas. A ver, un momentito. Primero yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Esos Dígame. datos que usted nos pasó, que son en totalidad de 650 polos, cuando uno va a evaluar eso aplicándolo ya a un caso pues real, uno solo evalúa, digamos que hace el DIPS zonificado, ¿no? De la zona que se vaya a evaluar, no de toda la explotación como tal, sino pues de la zona, ¿cierto? Sí, así es, de la zona. Es por eso que ustedes tienen que hacer los mapeos por celdas, ¿no? Es una celda. A ver, me dan un momentito, dame un minuto. Voy a buscar, no puedo mostrar toda la información porque ustedes entenderán, es un tema de confidencialidad, pero sí les voy a mostrar una parte ya de los proyectos en los que he trabajado. Ya me dan un minuto que está cargando. O ya sé, más fácil. Wow, no carga el software porque trabaja con internet, pero lo voy a mostrar los reportes, ¿ya? Ujú.
Sí ven la pantalla, ¿verdad? Solo la diapositiva se ven. Ahí ya. Ya, entonces, eh, estoy presentando. Presentar otra pantalla. Ventana, el Excel. Compartir. Ya, ahora sí ven el Excel. Sí, ingeniero. Ya, sí ven este Excel, ¿verdad? Ya. Pues, acá ven este, le estoy haciendo un zoom. Y dice V8. ¿Sí lo ven? Sí, Ya, ok. Cada una de estas son celdas de mapeo, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta que nos hizo el compañero. Entonces, cuando yo mapeo cada celda, yo voy a tener las discontinuidades a lo largo de todo este banco, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero analizar, no sé, digamos, solamente este sector, ¿qué tomaría? Tomaría los datos solamente de estos tres bancos, ¿verdad? Entonces yo voy a vaciar los datos de esos tres bancos, que básicamente son la celda 1, perdón, la celda de mapeo 2 o la ventana de mapeo 2, la ventana de mapeo 3. Ahora, lo que ustedes están viendo acá son, son mapeos hechos por drone, ¿no? Y corresponde acá su estereonet de cada una de las discontinuidades que se han calculado. Como por ejemplo acá, ¿no? La ventana 7. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Se hace el mapeo por celdas y dentro de la celda se identifica todas las discontinuidades que pueden encontrarse, ¿no? Y se hace su estereonet. Ahora, un sector de análisis puede coger muchas celdas, ¿no? 3, 4, 5 celdas o, o ventanas de mapeo, como se le llama. Entonces yo usaría la información de todas esas celdas, ¿no? Y la idea es tener una base de datos. ¿Para qué? Para que yo pueda después hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, a ver, a ver, no, estos ya, por ejemplo, son los parámetros de de las familias de las discontinuidades. Eso también es bastante importante que ustedes tengan. Lo que les voy a mostrar es una base de datos, por ejemplo. En un minuto. Ujú. Estamos. Por ejemplo, yo, ahí ven el Excel. Ya, por ejemplo, esto es lo que el software me arroja, ¿no? El software me arroja todos estos datos. Para los que estén interesados, ese software se llama Estrayos y te puede ayudar a mapear usando inteligencia artificial, ¿ya? Lo que nos quita bastante tiempo
que antes lo utilizábamos, ¿no? Íbamos a campo y utilizábamos la brújula, discontinuidad por discontinuidad, pero ahora podemos hacer los mapeos mediante fotogrametría. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo importante es tener una base de datos robusta, como ustedes verán acá, ¿no? Es una base de datos robusta que te permite hacer un análisis mucho más acertado, mucho más acertado, mucho más acertado. Si ustedes tienen una base de datos con pocas discontinuidades, con un mapeo muy light, tengan por seguro que ese análisis no va a estar muy bien, no va a estar muy bien. Entonces, la base de datos que les mostré es del arreglo estructural de lo que estábamos viendo acá, ¿no? De todas estas ventanas. De las 8 ventanas ha salido todo esa base de datos, ¿no? Entonces, la calidad del análisis que ustedes van a hacer parte de la calidad del mapeo que ustedes puedan generar, ¿ya? Ahora, como estamos viendo el software DIPS, vemos la interacción que tienen los sets o los clusters dentro del macizo rocoso. Pero hay estructuras, ¿ya? Que tú las vas a mapear y las vas a poner como un solo dato, ¿no? Porque es una estructura. Y la vas a poner como un solo dato y se puede perder dentro de tu StereoNet, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, yo mapeo una falla importante y la pongo en mi base de datos, pero esa falla se perdió en dentro de todas mis discontinuidades, ¿verdad? Dentro de todas mis discontinuidades, ahí anda perdida esa falla o esa estructura principal que me viene generando problemas en mi Tajo, en mi proyecto vial o donde fuere, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿estaría bien ese análisis que yo ponga esas estructuras ahí dentro de mi StereoNet como cualquier otra estructura? No, ¿verdad? Entonces, esas estructuras tengo que tratarlas de manera distinta y tengo que identificarlas, ¿no? Y no la puedo tratar como cualquier otra discontinuidad. Es más, hasta puedo considerarla a ella solita como un set estructural. Y entonces ahí parte el criterio del evaluador. ¿Y de qué estructuras les hablo? Por ejemplo, ahí les voy a mostrar. Si ven este tajo en pantalla, Ingeniero, Solo se estamos ve viendo el algo. Excel. ok, me dan un momento. Ahora, Sí se ve, ingeniero. ya, por ejemplo, lo que les digo es que ustedes tienen que empezar a identificar este tipo de estructuras, ¿no? Que me puede generar, por ejemplo, creo que este es el 5 o es el 1. Ya. Por ejemplo, yo tengo una inestabilidad, ¿ve? Aquí. Y yo ya he identificado a qué plano de falla corresponde. Entonces, si yo vengo por acá, ¿no? Vengo por acá mapeando, ¿no? Es decir, me ubico aquí, estoy paradito yo acá, y lo mapeo, y le pongo como si fuese una discontinuidad más. Y sigo mapeando todas mis discontinuidades que yo tengo por acá. ¿Habré hecho bien? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es una falla bastante grande, bastante principal, que esa sí me puede solita, sin la ayuda de nadie, me genera una inestabilidad. Entonces, a esa falla principal, yo acá, a esa solita, tengo que ponerle como un set estructural.
¿Me entiende? Para yo poder hacer mi análisis en ese sector. ¿Por qué? Porque tengo que ver con qué otras discontinuidades interactúa y me puede desencadenar un mecanismo de inestabilidad. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que tener bastante criterio al momento de hacer sus sets estructurales, al momento de contornear los clústeres para ver qué fallas, qué estructuras, qué estratos van a considerar, ¿no? Por eso es que les enseñé acá a filtrar, ¿no? Siempre usen este filtro, ¿no? Porque no vaya a ser que estén priorizando, por ejemplo, si yo solo tuviese polos, no sé cuál es falla, no sé cuál es junta, entonces puedo considerar todo, ¿no? Por ejemplo, acá yo no he considerado muchas cosas. ¿Por qué? Porque eran fallas o eran no, perdón, o eran juntas aleatorias, no las he considerado, pero si yo no hago este filtro, yo las podría haber considerado, si ustedes se dan cuenta, y eso me podría haber variado mi plano promedio, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener ahí el criterio y una base de datos sólida, una base de datos muy bien alimentada para que ustedes puedan hacer todos estos análisis. No es que solamente agarro y solamente pongo rumbo, busamiento, o deep direction, deep direction, y hago el análisis. Ese es un análisis totalmente erróneo, ¿no? Puede parecerse a tu resultado final, pero puedo estar dando datos sobreestimados o también puedo estar datos bastante pesimistas, ¿no? O bastante favorables. Entonces, va a depender de cada uno de ustedes, del criterio que ustedes usen para que su análisis sea lo más acertado posible. ¿Ya? Ok. ¿Dónde generar el diagrama de rosetas? Eso creo que no les dije. ¿Ya? Eso se genera aquí, en este icono, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Y acá, por ejemplo, está mi talud, ¿no? Este es mi talud. Y, por ejemplo, las orientaciones están perpendiculares a mi talud. Es decir, que las discontinuidades se están metiendo hacia mi talud. Entonces, no me generan planares. Acá estoy seguro. Bueno, tal vez me podrían generar cuñas, pero planares no va a haber. Entonces, esos señores, entonces tengan bastante el trabajo del geotecnista o del geomecánico. Estoy seguro que muchos de los que están en el curso están en esas profesiones. Es bastante delicado porque involucra la seguridad, no solamente de la operación minera o del proyecto vial o el proyecto en el que están trabajando, sino muchas veces involucra la seguridad de personas, ¿no? De vidas humanas. Entonces, un buen análisis les va a ayudar a ustedes a estar seguros, a dormir tranquilos, como yo digo, a poder dormir tranquilos, porque están seguros que están haciendo un análisis con bastante criterio, con bastante razonamiento. Pero si ustedes hacen un análisis así muy light, sin sin mucho detalle, eh, estoy seguro de que van hasta ustedes mismos dudar de los resultados que voten, ¿no? Para eso ustedes tienen que alimentar una base de datos sólida, ya sea con el sistema de clasificación que ustedes puedan estar trabajando dentro de sus operaciones, ya sea RMR, GCI, Q. Entonces, tengan bastante definido cada una de sus discontinuidades. Cada discontinuidad que ustedes mapeen, pónganle sus características, no las obvien, y eso les va a ayudar a tener una base de datos robusta, sólida, para que ustedes puedan hacer un análisis correcto, ¿no?
es una base de datos, por ejemplo, con bastantes características, ¿no? No solamente son dos filas. Hoy yo he visto mucha gente, incluso profesionales dentro del sector, solamente quieren hacer un análisis con estas dos filas, ¿no? Con estas dos filas que son de mm, buzamiento y dirección de buzamiento. Y eso para mí es un análisis que si bien es cierto geométricamente te puede dar algún resultado, pero no te ayuda a determinar, no te ayuda a tomar decisión, que es lo más importante, no te ayuda a hacer las estadísticas que hemos visto, ¿no? Entonces, eso, señores. No sé si hasta ahí hay alguna otra pregunta. Ingeniero, una Sí. consulta. Usted nos dio una base de datos. Eso de ahí, ¿cómo se ingresa al VIPS? No, eso no lo tengo claro. Se O sea, copia y se ¿cómo pega. se copia y se pega el software? Sí, es así Ah, como copiar, como un pegar, Excel. Ah, como en el Excel. ok, ok. Es Bien, ingeniero. simplemente eso. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, si no hay más preguntas, creo yo que ya, bueno, no hemos tenido un receso y, y entiendo que también ya es tarde. Vamos a poder finalizar la clase de hoy. Y la siguiente clase nos tocaría lo que es el análisis cinemático. ¿Ok? Ya ahí sí ya vamos a hablar de falla planar, falla en cuña, volcamiento o toppling, como está en el software, y qué parámetros se necesita conocer y entender para hacer el análisis. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. No sé si alguien más tiene algo que decir o si no, ya damos por finalizar la clase. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor, gracias.